Antonio Cornejo Polar nació en Lima el 23 de diciembre de 1936, pero se crió en Arequipa, Perú, y se sintió siempre arequipeño. Quería estudiar historia, pero se inclinó por la literatura y el derecho, graduándose de doctor en letras en 1960 con una excelente tesis, Discursos sobre el habla poética. Después de un ciclo postdoctoral en Madrid, inicia la docencia formal en su alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Por estas fechas es nombrado director de la Casa de Cultura de Arequipa, lo que le permite trabajar sobre su otra pasión, la cultura tradicional y popular. En 1964 obtiene el Premio Nacional de Cultura en la especialidad de Filología y Crítica con su Estudio y edición del discurso en el Lourdes de la poesía. Al año siguiente, organiza y lleva a cabo el magnífico primer encuentro de narradores peruanos, en el que críticos como Alberto Escobar y José Miguel Oviedo, y novelistas como Ciro Alegría y José María Arguedas, reconocen su agudeza de pensamiento y su inusual persuasión expresiva. Acepta después la tentadora oferta de una nueva universidad privada de Lima, lo cual hace posible que, al entrar en crisis esa universidad, lo tome San Marcos como uno de sus profesores de crítica de texto y teoría literaria. No tarda en ser nombrado director de la Casa de Cultura del Perú, hoy Instituto Nacional de Cultura. De ahí en adelante, su reputación y la influencia de sus trabajos crecen de manera meteórica. Alejandro Lozada, entonces profesor visitante de San Marcos, lo declara públicamente el crítico peruano vivo de mayor proyección continental. En el año 73 aparece en el sello de la editorial Lozada de Argentina su fundamental estudio Los universos narrativos de José María Arguedas. Ese mismo año, con Nelson Osorio, Tomás Escajandillo, Raúl Bueno y otros colegas, funda la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, cuyo primer número no aparece sino hasta 2 años después, entre otras razones, por la clausura violenta que hace la dictadura chilena de la revista fraterna Problemas de Literatura de Valparaíso, dirigida por Osorio. La Revista de Crítica Literaria se crea en Lima en el seno de conversaciones sobre teorías de literatura latinoamericana, auspiciadas por la Universidad de San Marcos y nucleadas por el mismo profesor Antonio Cornejo Polar. Nace como una alternativa de crítica propia, atenta a la materia textual pero cultural y socialmente contextualizada, que quiere ajustarse a la especificidad de las literaturas latinoamericanas, sin caer en la falacia sociológica, creer que la realidad literaria es realidad social. Con la difusión internacional de su revista, vendrán las invitaciones a congresos y a cátedras para profesores visitantes. Entre sus visitas más memorables, él solía mencionar sus temporadas en las universidades de Maryland, de Berlín y Central de Venezuela. Aunque el sistema crítico de Cornejo Polar, que gira en torno a la categoría de heterogeneidad discursiva, había sido insinuada por él en la época de primer encuentro y le habría rendido frutos en su libro sobre Arguedas, es en marzo del 77 en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos de Caracas que articula por primera vez con suficiente extensión y claridad los fundamentos conceptuales de todo su registro. El Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar se fundó con la finalidad de promover la cultura, la lectura, la capacitación docente, los estudios e investigaciones literarias en general y en especial aquellos que tengan como tema el pensamiento y los escritos de Antonio Cornejo Polar o asuntos referidos a la literatura peruana y latinoamericana. También es importante destacar el fin social del centro, encauzando sus esfuerzos a los sectores más necesitados. En su dilatada carrera académica,
Antonio Cornejo Polar se ganó siempre el respeto y admiración de sus estudiantes, y esto en todas las universidades donde impartió su magisterio. Para muchas y muy distintas personas que tuvieron la fortuna de estudiar con él, de ser sus discípulos, Antonio Cornejo Polar fue un maestro muy especial. Es difícil intentar sintetizar el legado intelectual de Cornejo, pero tal vez una fórmula simple nos permita acercarnos a ello. Antonio Cornejo Polar era un maestro integral, maestro a través de su labor docente en las aulas, pero también por su labor orientadora fuera de ellas, y por supuesto, también maestro a través de sus obras. Hoy, ausente físicamente Antonio Cornejo Polar, su magisterio sigue vigente a través de sus obras. Además de un crecido número de artículos, podemos recordar sus libros más importantes. Edición y estudio del discurso en el Louvre de la poesía del año 1964, los universos narrativos de José María Arguedas del 73, la novela peruana Siete Estudios en el 77, Historia de la literatura del Perú republicano del año 1980, Literatura y sociedad en el Perú, la novela indigenista de este mismo año, sobre literatura y crítica literaria latinoamericanas en el 82, la formación de la tradición literaria en el Perú de 1989, Clorinda Mato de Turner, novelista en 1992, Escribir en el aire, ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas en el año 1994. En su adolescencia había querido ser historiador o músico, torero. En su etapa de adultez logró en cierta medida cumplir con lo primero. Dio cuenta de la índole de los procesos de la cultura peruana y andina, orquestó la autonomía y validez de una crítica latinoamericana y latinoamericanista, y detectó y sorteó como nadie las trampas de la ideología de la dominación en los mundos heterogéneos de América Latina. La muerte de Antonio Cornejo Polar, el 18 de mayo de 1997, significó la pérdida de una figura intelectual de primera magnitud, una figura cuya única importancia trasciende las fronteras de su especialidad, los estudios literarios y de su patria, el Perú, para proyectarse al vasto campo de la cultura y de dimensiones latinoamericanas.